Hello. Today we are going to deal with the types of planning. Hola, hoy vamos a tratar las diferentes formas de planificar una metrópoli. Vamos a ocuparnos del tipo de planes estratégicos y estructurales. Hay dos formas diferentes. Debemos ser conscientes de eso. Muchas veces, los profesionales no saben cómo manejar ambas formas. El enfoque estratégico de la metrópoli es un enfoque holístico. Tienes que lidiar con todos los elementos de la metrópoli: gobernanza, económico, social, físico y todos los subelementos de esos componentes. Tienes dos formas de hacer esa planificación estratégica: con palabras o con cifras. La forma de hacer un plan estratégico por palabras es reunir a todas las personas conocedoras de la metrópoli para discutir sobre ese futuro. Esos son tomadores de decisiones, profesionales, personas de oficina y académicos. ¿Cuál es el futuro de la metrópoli? La forma de llegar a ella. Planificar por figuras es hacer el análisis cuantitativo de los elementos de los diferentes sectores de la metrópoli, extrapolar esos datos para el futuro y establecer las políticas para llevar esas cifras al resultado que queremos. Debemos ser conscientes, como hemos visto en presentaciones anteriores, de que la metrópoli no se gestiona como una ciudad. Es un sistema diferente. En una ciudad, tienes una estructura jerárquica de gobierno. Hay un diálogo ascendente y descendente. En la metrópoli, no lo es en absoluto. Es un diálogo entre pares, entre las diferentes agencias, ministerios, municipios e instituciones que se ocupan de los diferentes aspectos de la metrópoli. Ese tipo de diálogo afecta a la forma en que realizará este tipo de planificación estratégica. Hay que tener en cuenta que cada uno de esos actores pares tiene sus propios derechos, competencias y atribuciones para la toma de decisiones. Tienes que estructurar el diálogo entre ellos. No puedes decirles qué hacer. En el enfoque estratégico de la metrópoli, tienes un sistema con diferentes componentes. Tienes que lidiar con todos ellos. Cuando estás trabajando en el marco de un plan estratégico de palabra, juntas a todas esas personas. En Madrid eran 400, los tomadores de decisiones más importantes de la metrópoli. No es necesario tener una mesa redonda de 400 personas. Organizas diferentes fases, 4 fases, cada una con mesas redondas sectoriales. Invitas a cada mesa redonda a las personas que tengan conocimiento del sector o de los aspectos que vas a tratar en esa fase. Lo que haces es, primero, te fijas en los problemas y potencialidades de la metrópoli, o haces este análisis por pensadores, principalmente profesores o académicos. Segundo, se investigan las causas de eso, los factores que están causando esos problemas, que están afectando las potencialidades. O tienes entonces a los responsables de las decisiones prácticas, directores generales de las instituciones implicadas en la metrópoli, los que entienden lo que está pasando. Tercero, observa las acciones que se requieren para minimizar los problemas y maximizar los potenciales. O esos deben ser los chicos que tienen las autoritas en la metrópoli, la capacidad de toma de decisiones, presidentes, directores al máximo nivel, etc. Cuarto, tú decides qué programas hay que implementar para minimizar los problemas y maximizar los potenciales. O estos pueblos son los encargados de las responsabilidades de administrar las cosas, más que los directores ejecutivos. Son más los implementadores, los potestas. Autoritas y potestas son los diferentes tipos de autoridad definidos por Aristóteles. La autoridad de potestas es la autoridad militar, cuando das una orden y se implementa. La autoridad de autoritas es más intelectual, no la regla, te convence, tienes la autoridad intelectual. En las metrópolis estás trabajando más con las autoritas. Debes dialogar y convencer a la gente de que ese es el mejor camino a seguir para ellos y para todos los demás. No puedes correr en potestas. La estructura militar, cuando das una orden y tiene que implementarse. Autoritas es el camino correcto. El diálogo es esencial cuando se elaboran estrategias para la metrópoli con palabras. Cuando estás elaborando una estrategia con cifra, estás tratando con el enfoque técnico. Estás haciendo un análisis técnico de la evolución de la economía, del problema de las armas, del tráfico o de la vivienda. ¿Cómo van a evolucionar en el futuro? Tiene una visión específica de cómo planificarás la vivienda, de cómo planificarás el tráfico, etc. Realizas estos análisis sectoriales con datos y estadísticas. Construyes una fórmula que integra todos los factores. Calibras la fórmula mediante un análisis de regresión. Ponderas los factores que están afectando a estos elementos.
Con esos factores, haces una representación matemática. Tú determinas cómo se ponderan esos factores en las ecuaciones. Luego, ejecuta el modelo para obtener el resultado que deseas. Mueves cada uno de los factores y ves cuál va a ser la reacción sobre el tema o los demás sectores de la ecuación. Calibras el modelo, verifica el modelo para ver si tu modelo es correcto y preciso. Entonces, podrás ejecutar el modelo. Si deseas un resultado específico, podrás ver cuáles son los factores que debes cambiar o afectar. Cuáles son las políticas que debe implementar para cambiar esos factores y obtener el resultado que necesitas. Es un enfoque muy técnico, mucho más caro que la estrategia de palabras, pero realmente funciona. Ambos pueden ser complementarios. Puedes hacer ambas cosas si tienes tiempo y dinero. Estos son los dos enfoques principales de la planificación estratégica. Es entonces cuando se trata de todos los componentes de la metrópoli. Cuando se trata de planificación estructural, se trata de los diferentes sectores del componente físico. Se trata principalmente de los aspectos tangibles de la metrópoli. Se trata de medio ambiente, transporte, vivienda y ubicaciones. Se trata de tierra y territorio. Cuando se trata de estos temas, debes ser muy consciente del diálogo entre escalas. Recuerda las escalas que tienen que dialogar dentro y entre metropolitano, urbano, urbanismo y ascendente, nacional y más allá. Hablamos de esto anteriormente. Vimos la dificultad del diálogo metronacional, ya que las metrópolis son piezas extremadamente poderosas de la nación. La planificación estructural hace esto. Tienes que construir la visión de la metrópoli. ¿Cómo lidiar con esa visión? Veremos que, en otras presentaciones, todas están relacionadas. Veremos cómo abordar esa escala, cómo abordar la escala urbana y cómo abordar la escala muy local del diseño de centros de desarrollo orientado al tránsito o centralidades urbanas, como los llamamos en Europa. Tienes en un lado el dígito, en el otro toda la metrópoli a escala 1 a 50.000. Tienes la escala urbana, que es el dígito de la metrópoli. Hay que dialogar con el municipio. Un diálogo sobre cómo ese dígito unitario se integrará bien dentro del mecanismo de la metrópoli. O viceversa, cómo la metrópoli potenciará y beneficiará al municipio. Luego llega a un acuerdo específico sobre un diseño específico. Debes tener un enfoque esquemático cuando se trata de una escala metropolitana en el marco de planes estructurales. No debe haber demasiado específico de la tierra. Esa especificidad pertenece a la escala municipal. Debe ser específico con una política, no con el desarrollo. Si necesitas hacer un aeropuerto, debes definir el área, no diseñar todo el aeropuerto. Eso pertenece a una escala diferente. Debes trabajar de forma esquemática. De esa manera, evitarás la reacción negativa al impacto terrestre definitivo. Se trata de estrategias a nivel metropolitano, y no de la única trama específica afectada. Eso vendrá más tarde, cuando se haya tomado la decisión estructural. No pase por encima de las decisiones de escala urbana. Deberías dejar eso a los municipios. Su papel es hacer el enfoque urbano. La ordenación territorial reglamentaria debe ser realizada por los municipios, el plan director. Puede proporcionarles la ubicación, los esquemas, pero no debe involucrarse demasiado a menos que sea un proyecto estratégico metropolitano, un tren, una carretera, un aeropuerto o una gran universidad, un estadio o similar. No debe involucrarse demasiado en la definición del plan reglamentario del uso de la tierra. Eso depende de los municipios. Permítame señalar que una metrópoli está hecha de hardware y software, como una computadora. El hardware son las infraestructuras, viviendas, carreteras. Todo lo que está construido es el hardware de la metrópoli. El software de la metrópoli es la logística, el logiciel, como lo llaman los franceses. Ese es el software de la metrópoli, los programas y el banco de datos. Lo que vale en una computadora no es el hardware. El hardware de una computadora portátil puede costar $1,000 o $2,000. Lo que vale la pena en una computadora es este software de computadora. Son los programas y es el banco de datos que está utilizando y con el que trabaja para lograr el resultado que necesita en su profesión o actividad. Para el resultado de su actividad, muchos, miles, cientos de miles y millones de dólares es el banco de datos que está utilizando, los programas que está utilizando, lo cual es importante. Hemos visto en el componente social que el banco de datos de una metrópoli es el de recursos humanos, la acumulación de conocimientos que todos tenemos. Los programas para ejecutar ese conocimiento son los recursos sociales, la inteligencia colectiva de la metrópoli. Vimos en una presentación anterior que lo esencial, lo realmente valioso en una metrópoli, no es el hardware, sino el software. El software de una metrópoli somos nosotros, la población, la gente.
Sin recursos humanos o recursos sociales, sin inteligencia colectiva, una metrópoli no vale nada. Permítame poner algunos ejemplos. Destruyes una metrópolis, bombardeando a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue destruida. Destruyó el hardware, pero el software todavía está allí. Los alemanes están ahí, saben trabajar juntos. 10 años después, vuelven a estar por delante del resto de Europa. Tienen el software. Un terremoto destruye el hardware de una ciudad como Puerto Príncipe en Haití. No hay software en Puerto del Príncipe. Podemos invertir 30 años en hardware, intentando hacer hardware para Puerto del Príncipe y no lograremos el desarrollo. Un país como Chile tuvieron un terremoto aún peor que el de Puerto Príncipe. En una semana no se escucha más sobre el terremoto de Chile. Tienen la inteligencia colectiva, tienen el software, tienen los recursos sociales. Pudieron implementar soluciones para las necesidades inmediatas. Las escuelas fueron destruidas, sacaron los viejos autobuses escolares del depósito de chatarra y dieron clases en el viejo autobús escolar. En una semana, en una metrópoli, lo importante no es el hardware que estamos construyendo a través de los planos estructurales, es el software, cómo trabajamos juntos. Ese es el cerebro de la metrópoli, no el cuerpo lo que hace la metrópoli. El capital construido y las infraestructuras es el resultado, nuestra inteligencia colectiva para todos nosotros. Muchas gracias. La próxima vez veremos las direccionalidades y los mecanismos de ajedrez de la metrópolis. Puede descargar esta presentación y las diapositivas y la transcripción desde los enlaces que se encuentran en esta diapositiva. Muchas gracias. Track the old school buses and give the classes in the school bus. So you see in the metropolis what is important. It's not the hardware that we are building through the structural plans, but it's the software, how we work together. It's the brain of the metropolis, not the body, which is the finance, the construction, and the infrastructures. It's the brain which are the collective intelligence of all of us. Thank you very much. Next time we will see the directionalities and the chess mechanisms of the metropolis, and you can download this presentation, the slides from the links which are on the slide. Thank you very much.